¿Y si Cristo no estuviera lejos, ni fuera un personaje histórico del pasado, sino algo mucho más íntimo y poderoso? En esta conferencia, Neville Goddard nos lanza una idea radical: Cristo es tu propia imaginación. Una afirmación que desafía todo lo que hemos aprendido, pero que nos abre la puerta a una transformación profunda. ¿Te has preguntado alguna vez si el verdadero poder de creación está dentro de ti? ¿Y si la resurrección no es un evento que ocurrió hace 2000 años, sino algo que está ocurriendo ahora mismo, en ti? Te invito a responder en los comentarios. ¿Crees que tu imaginación tiene el poder de redimir y transformar tu realidad? ¿Podrías aceptar la posibilidad de que Cristo no sea alguien externo, sino tu verdadero ser? Acompáñame en esta poderosa revelación. Te aseguro que, si escuchas con el corazón abierto, algo en ti despertará. ¿Es Cristo tu imaginación? Neville Goddard, 22 de marzo de 1963. El tema de esta noche está en forma de pregunta: ¿es Cristo tu imaginación? Cuando hacemos la pregunta, esperamos la respuesta en términos de nuestro trasfondo actual de pensamiento, y muy a menudo eso no es adecuado para formular la respuesta. Ahora, yo estoy haciendo la pregunta, y para poder responderme a mí mismo, realmente debería aclarar los términos imaginación y Cristo. Creo que esta noche no habrá problema si defino, digamos, imaginación. Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando defina Cristo. Si digo que la imaginación es el poder de formar imágenes mentales, no discutirías eso. Sentado aquí esta noche, puedes pensar en cualquier cosa y verla mentalmente. Puede que no la veas tan gráficamente como la ves en su forma presente en la habitación en este momento, pero podrías verla vívidamente en el ojo de la mente y discriminar. Piensa en un árbol, un caballo, y sabes la diferencia entre uno y otro, y son dos objetos separados en el ojo de tu mente. Bueno, ese es el poder de la imaginación. Cuando se trata de Cristo, y hay cientos de millones en el mundo que se llaman a sí mismos cristianos, el mero uso de la palabra inmediatamente evoca en el ojo de la mente una persona. Piensan en Cristo como una persona, y no hay dos personas que tengan la misma imagen mental de esa persona. Lo sé. Hace muchos años en la ciudad de Nueva York, este artista francés fue a la biblioteca en la calle 42 y sacó 46 imágenes diferentes de Cristo y las proyectó con su pequeña linterna. No había dos iguales, y cada artista afirmaba que esa era una imagen inspirada tal como le fue presentada, y él pintó la imagen. Había imágenes rubias y de ojos azules, piel oscura y morena, había aquellas con piel muy negra. Las 46 imágenes se proyectaron como supuestos originales. Entonces el hombre ha sido condicionado para creer que Cristo es una persona. Así que formulo la pregunta: ¿es Cristo tu imaginación? ¿Puedo personificar la imaginación? Lo haré. Volvamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? En la primera carta de Pablo a los Corintios, solo daré los puntos más destacados. Él define a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. 1 y 23 a 24. En Juan 1, que lleva la cristología a su máxima expresión, en cuanto a la Biblia se refiere, no hay libro que lleve el secreto de Cristo a tal altura como el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, hablando ahora de esta presencia que estaba con Dios, su significado, su poder. Por medio de él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el poder y también la sabiduría. Así que aquí hay un poder creativo. Si tomo eso ahora y me analizo en otro mundo, el signo va al final de la segunda carta a los Corintios. Él nos llama a todos los que leerían esa carta. Examinaos a vosotros mismos, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Aquí se nos dice, todas las cosas fueron hechas por él. Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Todo atributo de Dios está personificado. Así que su poder está personificado, y puedo confesar que he visto ese poder, y es un hombre. He visto esa sabiduría, y es un hombre. Y cuando estás en presencia de ese aspecto personificado del ser infinito, sabes que estás en la presencia del poder infinito. No es solo poder, es omnipotencia, y estás en su presencia, y, sin embargo, es un hombre. Así que aquí lo llama el poder y la sabiduría. Ahora me pide a mí, y a ti que lees su carta, que nos examinemos. Examínate a ti mismo, ¿no te das cuenta de que Jesucristo está en ti? Segunda carta de Corintios 13, 5. Y él hizo todas estas cosas, bueno, entonces pongámoslo a prueba en nosotros.
Yo digo que Él es nuestra imaginación, ese es el poder creativo del universo. Mira a tu alrededor. ¿Conoces algo en el mundo del hombre que el hombre haya creado, desde la ropa que usa hasta las casas que habita, que no haya sido primero imaginado? ¿Conoces algo en este mundo que ahora se demuestre como hecho, como una realidad concreta, que no haya sido primero imaginado, solo imaginado, y luego externalizado? Sí, usando manos, usando herramientas del mundo, pero comenzó primero como una imagen, y una imagen es simplemente el producto de esta facultad de crear imágenes reformadas en el hombre, que es la imaginación del hombre. Ahora bien, si todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, no puedo llegar a otra conclusión que al hecho de que el Cristo de las Escrituras es mi imaginación. Ahora, ¿quién es Jesús? Si Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y Dios se hundió en nosotros, ese fue su sacrificio. Él realmente se convirtió en nosotros para que nosotros pudiéramos vivir, porque si no fuera por este sacrificio de Dios, al limitarse realmente al estado llamado hombre, el hombre, como la tierra, se desgastaría como una prenda. Como se nos dice en Isaías 51, 6. Levanta tus ojos a los cielos, y mira la tierra debajo, porque los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se desgastará como una prenda, y los que habitan en ella lo harán igualmente, pero mi salvación será para siempre y mi liberación nunca terminará. Esa palabra, salvación, significa Jesús. La palabra Jesús es Jehová salva. Eso es salvación. Eso es para siempre. Si no fuera porque Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, para salvar al hombre y elevarlo a la inmortalidad, porque la promesa es, la tierra se desgastará como una prenda. Nuestros científicos nos dicen hoy que el Sol se está derritiendo en radiación. Si tomó incontables miles de millones de años, si comenzó un proceso de derretimiento, no importa cuánto tiempo tome, tiene un final, y con su final nosotros tenemos nuestro final como parte del sistema. Así que nosotros, caminando por la Tierra, siempre tenemos un final. Para detener ese proceso de llevar al hombre a un final, mi salvación será para siempre y mi liberación nunca tendrá fin. Entonces, Dios se convirtió en hombre para que el hombre se convirtiera en Dios. Al convertirse en hombre, ya que Dios es el único poder creativo en el mundo, que en mí crea. Mi imaginación. Puede que no tenga el talento para plasmarlo en papel, puede que no tenga la habilidad para ejecutarlo como lo hacen los artistas, pero puedo imaginarlo. Puedo imaginar un libro y la alegría de tener un libro. Puedo imaginar una imagen. Sin ser artista, puedo soñar. No puedo concebir una imagen que un hombre pueda pintar en un lienzo que esté más viva que mi sueño, sin embargo, no puedo poner nada en un lienzo. Pero me voy a dormir y puedo soñar. ¿Y qué lo está haciendo, si no es mi imaginación? Y aquí, cuando pierdo la facultad consciente, esta área restringida, en realidad puedo soñar. Soñar como ningún artista en el mundo transmite, ponerle color, ponerle movimiento, y tener el drama más maravilloso, y esa es mi imaginación. Pero este no es el único poder y sabiduría de Dios. En el mayor de todos los libros del Nuevo Testamento, que es Juan, Juan no enfatiza el poder. Declara al principio sí, declara el poder como fuerza, pero el énfasis no está en el poder, está en la redención y la revelación. La revelación en el Evangelio de Juan es un acto de Dios revelándose a sí mismo. Así que, en el primer capítulo, Él nos dice lo que este poder hará por nosotros. En primer lugar, hay dos finales en Juan. Tomemos el final real, que es el capítulo 20, el primer final, y quienquiera que sea el escritor que se llama a sí mismo Juan. Ahora bien, Jesús hizo muchos otros signos que no están escritos en este libro, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo tengáis vida en su nombre. Él es el poder y la sabiduría de Dios. Eso es lo que el autor nos está diciendo al final. Hizo muchos signos, pero a pesar de la cantidad de signos y del carácter de los signos, no provocó fe. Toda la enseñanza del Evangelio de Juan se basa en la fe y la incredulidad en él. Una u otra. Ten fe en él, o no crees en él, y pocos creyeron en él, pocos, se nos dice, incluso sus discípulos. Solo unos pocos creyeron y de manera imperfecta. Bueno, ahora, ¿quién es Jesús? Cristo es el poder y la sabiduría, pero ¿quién es Jesús? Tenemos este pensamiento maravilloso expresado en la carta de Pablo a los Filipenses, 2, 6-11. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, naciendo en semejanza de los hombres. Eso identifica al hombre con un siervo, a todo hombre. Y siendo hallado en forma humana, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, no un artículo indefinido, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio el nombre, y es sobre todo nombre, y ante ese nombre todo poder en el mundo debe inclinarse, ante el nombre de los nombres. Ese es el nombre llamado Jesús, que es Jehová. Jesús es simplemente el nombre de Jehová. Cada niño nacido de mujer en este mundo algún día lleva ese nombre. Hay un solo nombre, un solo ser, Jesús. Pasas por la misma historia que se nos cuenta en el Evangelio, todos lo harán y cuando Él pasa por esta serie de eventos, ese nombre es conferido. Conferido al Cristo resucitado. Ese poder está latente en el hombre, eso es la imaginación del hombre. Donde es elevada, sobre ese Cristo resucitado, el nombre Jesús que el nombre divino, Jesús es conferido, y ese individuo entonces entra en una nueva era. Una era completamente diferente, que es inmortal, eterna, porque hasta el final de esa era seguimos siendo sujetos a desgastarnos como una prenda, como se nos dice en el capítulo 51 de Isaías. Así que todos estamos moviéndonos sobre esa rueda que se va desgastando, gastándose como una prenda y desapareciendo como el humo, como los cielos. Pero ni uno solo fallará, porque Dios nos redime y Dios nos resucita, uno tras otro, nos eleva y confiere sobre ese Cristo resucitado el nombre, Jesús. Cuando a Blake le preguntaron inocentemente sobre el nombre misterioso, ¿qué piensas de Jesús? Sin pestañear, Blake respondió: Jesús es el único Dios y luego se apresuró a añadir: pero yo también lo soy, y tú también lo eres. Así que al final, todos creemos en el nombre donde el poder, todo Cristo en el hombre, es elevado de modo que todo el vasto y maravilloso ser que fue hundido en el hombre ahora está despierto. ¿Cómo es ese cuerpo? No puedo describírselo a nadie. No puedo encontrar palabras para describir la gloria que es tuya, para todos. Ciertamente, no es esto, te lo aseguro, sin embargo, te conoceré y tú me conocerás en la eternidad. Pero a pesar de toda la igualdad en identidad, en realidad nos conoceremos unos a otros. Habrá una discontinuidad radical de forma, no la forma que ahora llevo aquí hoy y he tenido durante los últimos 58 años, pero la identidad, sí, me reconocerás. ¿Pero cómo mostrar la gloria del ser que eres cuando eres resucitado? Esto se nos muestra por medio de los saduceos, que no creían en la resurrección. Ellos son los científicos modernos. Los saduceos de hace 2000 años eran los sabios. Los fariseos eran el sacerdocio del mundo. Los saduceos eran los gigantes intelectuales de ese día y ellos, como hoy, no podían siquiera creer en la supervivencia, mucho menos en la resurrección. Como el mundo de hoy que pone juntas las dos palabras y habla de supervivencia como resurrección y no lo son. Supervivencia es continuidad, resurrección es discontinuidad. Dejas completamente el campo y entras en los mundos de la eternidad. Entonces hacen la pregunta basada en la ley de Moisés, y Moisés dijo: si el hermano de un hombre muere, dejando una esposa, pero sin hijos, el hombre debe tomar a la esposa y levantar descendencia para su hermano. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero tomó esposa, y murió sin hijos, el segundo y el tercero la tomaron, y asimismo los 7 no dejaron hijos y murieron. Después, también murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de quién será esposa la mujer? Lucas 8 y 27 a 33. Es una fábula, porque ellos no creían en la resurrección. Y Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 8 y 34 a 36. Están completamente por encima de la organización del sexo. Lo que aquí llamamos sexo, este vestido de carne, son sombras proyectadas por este ser fabuloso de arriba. Y el cuerpo que realmente tienes, se te dice, como cité anteriormente, Filipenses 2, 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no lo consideró extraño.
Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y luego encontrarse con todas las limitaciones del hombre, todas las debilidades del hombre, todo lo que es el hombre. Entonces Dios lo exaltó al final cuando lo resucitó y le dio el nombre. Ese nombre se confiere solo en la resurrección. Así que todos lo recibirán, porque todos serán resucitados. Entonces no llevarás estos cuerpos, tan maravillosos como son para nosotros, llenos de todas las pasiones del mundo, y todas ellas son maravillosas, pero no es el cuerpo que llevarás. Estarás completamente por encima de la organización del sexo. No habrá necesidad de este tipo de creatividad. La imaginación se vuelve completamente despierta y crearás a voluntad, y tu acto imaginario se convertirá en un hecho objetivo inmediato. Y lo que hoy llamamos realidad, todo este mundo fabuloso nuestro, déjame decirte que lo he visto, todo es imaginación. Cuando el hombre ha representado su papel y Dios ha completado su propósito, que es sacar de nosotros a sí mismo y hacernos a todos dioses con él, entonces estos vestidos, compuestos de todos los elementos que se sienten tan permanentes y tan fantásticos, se desvanecerán como el humo. No hay un solo elemento que no haya sido traído a la existencia por el poder creativo de Dios, por su propio maravilloso acto divino de imaginar, y se sostiene en mí porque Él lo sostiene con su acto imaginario. Cuando Él cese ese acto imaginario, todos los elementos se derretirán, todo se desvanecerá, y el mundo será como si nunca hubiera existido. Pero tú y yo seremos elevados por encima de todo esto, a un mundo completamente diferente, un mundo eterno. Entonces, ¿es Cristo tu imaginación? Yo digo que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y este poder y esta sabiduría crean todo en el mundo. Puedo rastrear en mi propio ser un acto imaginario que se convirtió en hecho, luego lo repetí y se convirtió en hecho. Si puedo repetirlo y repetirlo, y estos actos imaginarios se externalizan en hechos, entonces lo he encontrado. He encontrado ese poder en mí mismo, porque la Biblia lo llama Cristo y lo personifica y habla de esta presencia como de un hombre, pero ese hombre es Jesús. Jesucristo es simplemente el ser resucitado que ahora es Dios, porque ha resucitado el poder dentro de sí, que es Cristo. Ahora se le llama el Señor, y todo debe inclinarse ante él cuando sucede. Yo te digo, llegará el día en que tendrás la experiencia, y te sorprenderás. Nadie te creerá, no van a creerte más de lo que creyeron al primer hombre a quien le sucedió. Él es el primero que resucitó de entre los muertos, pero nadie le creyó. Hasta el mismo final, ¿quién creería la historia? Buscaban un tipo diferente de Mesías, un héroe conquistador que vendría como un hombre salido de algún glorioso linaje de guerreros, y luego conquistaría al enemigo de Israel y llevaría a Israel a algún final victorioso. Siempre buscan ese tipo de Mesías. Los tenemos por todo el mundo hoy en día, esos falsos Mesías que prometen a las naciones que los llevarán a alguna victoria, incluso una pequeña victoria temporal. Ese no es el Mesías. El Mesías no tiene nada que ver con este mundo, Él resucita fuera de este mundo. Este mundo se está desvaneciendo, se está desgastando como una prenda. Cristo en el hombre es el poder y la sabiduría, y luego, eso en el hombre que es la imaginación del hombre, se convierte en una misericordia porque la ejerce con amor. Si leo correctamente a Juan, no solo depende mi salvación de ello, ¿debo realmente creer en él quién es el ser? Mi propia imaginación. Si no creo y la pruebo, aunque falle, bueno, entonces no creo en Cristo, porque Cristo es realmente mi imaginación, tu imaginación. Así que tú imaginas algo hermoso de otro, y si no crees en la realidad de esa imaginación, entonces no crees en Cristo. Aunque vayas a la iglesia todos los días y des el 10% de tus ingresos a la iglesia de tu elección, todas esas cosas son encantadoras, Dal si así lo sientes, pero eso no es Cristo. Eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es ver a alguien en este mundo, y tener un dulce sentimiento hacia ese alguien que aún no ha aprendido a ser amable, algo sin que él lo sepa. Luego lo representas ante ti como si fuera cierto, y crees en la realidad de lo que has hecho mentalmente. Creer en Cristo, porque todas las cosas son posibles para Cristo. Tráelo ante el ojo de tu mente y míralo como a él le gustaría ser visto por sí mismo, como le gustaría que el mundo lo viera. Pero hazlo tú y cree en la realidad de lo que has hecho. Eso es creer en Cristo. Te sorprenderá más allá de lo imaginable cómo funciona. En ese mismo momento, porque todas las cosas por una ley divina se mezclan en el ser del otro.
en ese mismo momento en que interfieres en su vida, reorganizas completamente toda la baraja, y todas las cosas se reorganizarán por completo para reflejar el cambio que va a ocurrir en él, y todos en este mundo que puedan ayudar a que ese cambio se manifieste serán usados para lograrlo sin su conocimiento ni consentimiento. No necesitas el consentimiento de ningún ser en el mundo, si pueden ser usados para externalizar lo que has imaginado, serán usados. Y cuando menos lo esperes, porque creíste en él, entonces Dios te resucita. Luego lo vivirás, y te quedarás perplejo cuando veas lo que Dios hizo por ti. Todo lo que se dice de él, lo que tú pensaste o piensas de él, o lo que de él tu madre te enseñó, que ocurrió hace 2000 años, está ocurriendo ahora. Nunca se detuvo. Vuelve y lee la carta de Pablo a Timoteo, aquellos que enseñan que la resurrección ya pasó están extraviando a los fieles. No es algo del pasado, ocurrió en uno, y está ocurriendo en incontables. Todo ha terminado, la crucifixión ha terminado, sí, pero no la resurrección. La resurrección está ocurriendo en cada uno de los que son llamados y elevados. A medida que somos llamados, el acto más poderoso de Dios se lleva a cabo, y somos elevados y pasamos por la serie de eventos que conducen al reino de los cielos. Aunque aparentemente permanezcamos aquí todavía vistiendo este ropaje por un poco más de tiempo, se te mostrará el ropaje que ocuparás. No puedes describírselo a nadie, ni siquiera a tu propia satisfacción. Es algo tan vivo, tan luminoso, es simplemente luz, como el arco iris. No puedes describírselo a ningún ser en este mundo que piensa solo en términos de un cuerpo de carne. Ahora se nos dice en el primer capítulo de Juan, versículos 11 a 13, está hablando de un tipo de nacimiento completamente distinto, y aquellos que creen en su nombre serán nacidos, no de sangre, ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No nacidos de ninguna manera en que el cuerpo, nace. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, solo el Espíritu. Cuando naces, eres autoengendrado. En realidad no tienes padres. Sales directamente de un grano, el misterio del grano de trigo que cae en la tierra. Si no cae en la tierra permanece solo, si cae en la tierra, da mucho fruto. El misterio de la vida a través de la muerte, porque Dios realmente murió para convertirse en ti, para convertirse en mí. Dios es imaginación divina y se limita a sí mismo hasta el límite mismo de la contracción, llamado imaginación humana, y realmente muere en el sentido de que todo el poder y toda la memoria de su glorioso ser tuvieron que ser completamente olvidados. Así que el grito en la cruz es verdadero: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él mismo ha gritado, porque se entregó tan completamente a nosotros que sufrió una amnesia total, un olvido completo de su divinidad al convertirse en nosotros, y eso fue la imaginación divina convirtiéndose en imaginación humana. Luego nosotros, construyendo nuestro pequeño mundo, por hermoso que sea para muchos de nosotros, es tan diferente, y el poder que ejercemos es tan frágil, comparado con ese mismo poder cuando es elevado, cuando es levantado y el gran nombre que está por encima de todo nombre se nos confiere. Y llegará el día, sin pérdida de identidad, en que llevarás el nombre, Jesús. Todos están destinados a ser Cristo Jesús, ese poder, con el nombre que ejerce poder infinito, sin pérdida de identidad. Nos conoceremos unos a otros y todos glorificados, todos. No hay limitación para el don. Algunos lo ejercerán más que otros, pero ciertamente el don es el mismo, el don de Cristo Jesús. Así que mi pregunta, en lo que a mí personalmente respecta, ¿es Cristo tu imaginación? Yo digo, sí. Y aún así, no lo limites solo a poder y sabiduría, porque el énfasis no está en el poder y la sabiduría, está en la redención, la revelación. Él se revela a sí mismo, y en ese primer capítulo, el prólogo de Juan. Los primeros 18 versículos son el prólogo, y en el último de los 18 versículos te muestra la revelación. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie lo ha visto, pero en el seno del Padre hay un Hijo, y Él revela al Padre. Luego se nos dice en el capítulo 10 de Lucas, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Llegará ese momento en el tiempo en que el Hijo te revele, y sabrás que tu nombre es Jesucristo el Señor, porque el Hijo va a llamarte, mi Señor. Él realmente va a llamarte su Padre, su Señor, la roca de su salvación, y entonces sabrás quién eres. Puedo decírtelo desde ahora hasta el fin de los tiempos, pero no puedo decirte la condición que esa experiencia llevará consigo cuando ocurra. Y cuando te ocurra a ti,
No te importará en lo absoluto si todas las personas sabias del mundo se levantan en oposición y te dicen, comenzaste desde alguna pequeña y grandiosa ameba. No te importará en lo absoluto. Esto es revelación, y todo se eleva, el velo se levanta, y ahora sabes por qué no podías ver el rostro del Padre. Puedes verlo solo reflejado en el Hijo. No hay espejo para reflejar la conciencia del Hijo. No puedes ver tu rostro porque eres reflejado en la tierra, pero ese no es el rostro, y solo conoces tu rostro en la belleza de tu Hijo. Así que, todos en el mundo están destinados a llevar el nombre de Cristo Jesús, el Señor. En esta conferencia, Neville nos mostró que Cristo no es solo poder y sabiduría, sino revelación y redención interna. Nos habló del nacimiento espiritual, del despertar dentro del hombre y de la resurrección que sigue ocurriendo en cada uno de nosotros. La clave está en la imaginación, ese es el Cristo que habita en ti, esperando ser reconocido. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. Y si aún no lo has hecho, te recuerdo el reto. Responde en los comentarios. ¿Crees que tu imaginación tiene el poder de redimir y transformar tu realidad? ¿Podrías aceptar la posibilidad de que Cristo no sea alguien externo, sino tu verdadero ser? Si esta enseñanza resonó contigo, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete a este canal, Crear con la Imaginación, para seguir explorando juntos la verdad que transforma. Hasta la próxima revelación. Ahora entremos en el silencio.